Bueno, yo soy Diego Moravello, especialista de incidencia política y comunicaciones de Médicos del Mundo Francia en Colombia. Médicos del Mundo es una ONG internacional que brinda asistencia médica en salud mental y asistencia a violencias basadas en género para personas que no tienen acceso al servicio de la salud en Colombia. Normalmente lo que hacemos es que llegamos a lugares apartados donde desafortunadamente no hay asistencia por parte del Estado y son las ONGs internacionales las que llegan a brindar este trabajo o este servicio. Nosotros no solo hacemos asistencia, sino que también hacemos procesos para el cambio social. Entonces, además de la cita médica o de la cita por psicología o de la cita para atender violencias basadas en género, creamos espacios para poder empoderar a las comunidades y que ellas mismas puedan después luchar por sus propios derechos y sobre todo por acceder a los servicios de salud. Digamos que ese es nuestro plus, ¿no? Nosotros no solo vamos y hacemos asistencialismo, sino que también generamos procesos para que haya participación comunitaria y que puedan tener una lucha por sus propios derechos. Nosotros tenemos unos proyectos específicos con financiación de la cooperación internacional y estos proyectos tienen algunas bases de atención específicas en algunos lugares. Entonces, por ejemplo, tenemos bases en Vigía del Fuerte, en Antioquia, tenemos bases en Leticia, sí, en Puerto Asís, en Ipiales, en Cali y en Bogotá y en Soacha. Estos espacios ya tienen un lugar fijo donde hacemos la atención. Por ejemplo, en Leticia atendemos comunidades indígenas que están cerca del casco urbano, bueno, cerca digo a 4 horas en lancha, pero también atendemos otros en Puerto Asís y vamos y hacemos ese trabajo con las comunidades directamente. Esa es una parte de la atención. La otra, tenemos un equipo de respuesta rápida que está dividido en dos, una parte en Bogotá y la otra parte en Cali, y lo que hacemos en alianza con otras organizaciones es atender emergencias específicas, sobre todo en Colombia las emergencias que resultan del conflicto interno, entonces sobre todo cuando hay desplazamientos por violencia, y las comunidades indígenas también se han visto afectadas por esto. En este momento lo que hacemos es vamos al lugar, hacemos una evaluación rápida de necesidades y con ese resultado de la evaluación lo que hacemos es que el equipo sale de una vez para estos lugares. Entonces ahí están las dos opciones, una en las bases que ya tenemos que hacemos las atenciones siempre y la otra cuando hay ese llamado de emergencia y nosotros nos desplazamos y vamos a lugares donde el acceso es supremamente difícil, ¿no? Efectivamente porque no hay cómo llegar, ya te toca o en lancha o en carro si se puede o en avión, pero son desplazamientos largos. Y lo otro también es que nos vemos afectados por la violencia que se vive en los territorios. Entonces hay que tener, digamos, una mentalidad muy fuerte para poder acceder a estos lugares y llegar y atender a las personas, sobre todo cuando son personas que tienen más de una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aparte de ser desplazados, son personas indígenas o aparte hacen parte de comunidades que desplazan completamente a sus familias, etcétera. Entonces, es complicado, pero digamos que es el trabajo de nosotros, ¿no? Lo que hacemos es nuestra pasión, atender este tipo de personas. Nosotros en Médicos del Mundo, además no lo hacemos solo en Colombia, nosotros estamos en todos los países, en muchos países del mundo, y es parte de la misión que tienen, ¿no? Es atender este tipo de personas. Los retos que tuvimos cuando empezó la pandemia fueron varios. Primero, los desplazamientos. Efectivamente hubo cancelación de vuelos, no había cómo desplazarse y nosotros nunca paramos, por ser también una ONG que trabaja el tema de salud, pues estábamos completamente al servicio de la pandemia, pero también eran los retos de acceder a lugares recónditos, pero que las personas tuvieran la capacidad de confiar en lo que estábamos haciendo. Y eso pasa mucho con las comunidades indígenas. Entendemos que hay un saber ancestral que se respeta y una cosmovisión diferente a la que tenemos en la medicina occidental, pero ahora lo que estamos haciendo es que trabajamos de la mano con las comunidades efectivamente para poder lograr que haya esa alianza entre el saber ancestral y la medicina occidental. Y ahora también estamos desarrollando casas interculturales donde hacemos atención con la comunidad, pero también hacemos atención nosotros al tiempo y como combinando esos conocimientos, ¿no? Las casas interculturales nacen parte de la pandemia, pero se vieron también
establecidas porque vimos la necesidad de que las comunidades tuvieran un conocimiento más científico de la salud, pero también nosotros tenemos esa curiosidad de saber cómo es el saber ancestral, porque efectivamente ellos se curaron y se mejoraron a través de los procesos que tienen al interior de las comunidades. Y eso nos pasó en el trabajo que hicimos en Amazonas. Cuando llegamos nos dimos cuenta que efectivamente las comunidades indígenas estaban haciendo frente al COVID con el saber ancestral. Entonces eran con las plantas, con las hierbas, hacían, no sé, remedios caseros para mejorarse y no tenían confianza en las entidades del Estado que estaban haciendo frente, en este caso en el hospital de Leticia, porque era el único que estaba haciendo el trabajo. Aparte de que se colapsó, porque hubo un momento en Leticia donde el nivel de contagio fue tan alto que las personas que estaban en la UCI ya no estaban en la UCI, sino en cualquier lugar del hospital, pero además el equipo médico también empezó a renunciar. Entonces hubo una situación de alta complejidad y ahí fue donde nosotros como organización humanitaria llegamos a suplir algunas necesidades, pero igual fue difícil entrar a las comunidades precisamente por eso, porque hay una desconfianza con el conocimiento que hay desde las entidades del Estado, ¿no? Y reconocer que hay que construir esa confianza con las comunidades es reconocer también que ellos tienen unos saberes diferentes. Entonces, creo que fue un reto, pero que nos entregó mucho conocimiento a nosotros también. Y de ahí nace también un poco la idea de las casas. Entonces, hay que trabajar todo el tiempo con la comunidad. El centro de nosotros siempre va a ser la persona, pero nunca vamos a trabajar sin la persona, siempre vamos a trabajar con las comunidades de la mano. Y eso hace parte también del proceso que tenemos de cambio social todo el tiempo. Bueno, el impacto de la vacunación de COVID-19 en población indígena, quisiera tener mucha más información para compartir, pero debo decir que al comienzo hubo un rechazo de la vacuna, efectivamente porque no confiaban en cómo se estaba llevando a cabo el proceso de reducción del contagio de COVID, y ahora últimamente creo que ya esa confianza se está reconstruyendo y ellos están accediendo a la vacunación. El problema muchas veces es que no tienen cómo llegar a los puntos de vacunación y la vacunación no va a los lugares donde están los indígenas. Entonces, si tienen que hacer un desplazamiento de 6 horas en una lancha para ir a ponerse la vacuna, que les vale 30.000 pesos o 40.000 pesos, no lo van a hacer y no van a llegar. Y los puntos de vacunación ya no están yendo a los lugares. En algún momento sí fueron algunas comunidades y vacunaron, pero eso ya no está pasando, ¿no? Entonces, creo que sí hay la necesidad de vacunación, pero no hay la forma de acceder a ella. Y nosotros desafortunadamente no somos institución que vacune, solo algunas para niños y eso, pero la vacunación de COVID tiene que tener un trabajo más allá de eso, ¿no? Una aceptación de un ente gubernamental. Yo creo que debe replicarse el trabajo que hacemos en Médicos del Mundo, pero también creo que es necesario que todas las personas tengan acceso al derecho a la salud. Y eso debería garantizarlo el Estado. Tiene que garantizarlo el Estado. Entonces yo creo que nosotros sí podríamos llegar a muchos más lugares, pero no es una responsabilidad nuestra. Nosotros estamos en el país y estamos en la misión, es porque efectivamente hay unas falencias en el acceso al servicio al derecho a la salud. Entonces creo que sí deberíamos llegar a más lugares, sí deberíamos recorrer el país entero, pero no es una responsabilidad de una ONG, que afortunadamente tenemos el apoyo financiero para poder hacerlo y tenemos el brazo, digámoslo, para llegar, pero sí creo que esto debería ser más una responsabilidad estatal. Nosotros llegamos y vamos a seguir llegando porque efectivamente es parte de lo que hacemos, pero ojalá podamos pensar en un país donde no haya la necesidad de que la gente tenga que acceder a otros servicios de salud porque el Estado no se los garantiza. Claro, pensando en el ideal de que el Estado responda por el acceso al servicio a la salud, creo que como ONG internacional tendríamos mucho trabajo por hacer. Efectivamente, solo estamos hablando de colombianos, por ejemplo, que serían los que tendrían acceso, pero ahora tenemos muchísima población migrante que no tiene acceso al servicio a la salud. Y ese es un foco que nosotros estamos atendiendo con unidades móviles en la ruta migratoria, con unidades que van desde Ibagué hasta Tunja y desde Cali hasta Ipiales, porque la gente está migrando caminando.
La gente ya no está migrando en avión ni en carro, sino se vienen caminando, en este caso desde Venezuela, y atraviesan todo el país, bajan por Ecuador y ya se dirigen a Perú, Chile o a donde quieran ir. O ahora últimamente lo que están haciendo es que cogen por el Urabá para salir hacia Panamá, para empezar a migrar hacia el norte. Entonces, espacio siempre va a haber. Nosotros trabajamos, además de migrantes, trabajamos violencias basadas en género. Y tú sabes que las violencias basadas en género, por más de que haya trabajo, siempre van a seguir ocurriendo. Es triste que eso pase, pero ojalá también fuera ideal que no existieran, pero hace parte también de lo que nosotros trabajamos. Y hay muchos más puntos, ¿no? La sostenibilidad creo que no radica en que nosotros hagamos la atención directa a personas colombianas, sino que nosotros buscamos también el trabajo que podemos hacer aparte. Y creo que uno bien importante es efectivamente entregar información, entregar conocimiento, procesos de investigación para que las personas y las comunidades puedan empezar a luchar ellos y ellas mismas por sus propios derechos. Yo creo que la violencia sexual incide mucho en la transmisión de VIH o de otras ITS, porque creo que las personas que son violentadas no tienen poder de decisión y no pueden decidir sobre sus propios cuerpos. Creo que es una práctica que no respeta la decisión del otro y efectivamente por eso puede tener un mayor riesgo. Entonces sí creo que afecta un montón. Que sea un índice alto, no lo sé, pero efectivamente si la persona no puede decidir, seguramente tendrá un riesgo mayor.